Buenas tardes, mi nombre es David Alfonso Zamacacano, soy estudiante de tercer semestre de Derecho de la Universidad de Boyacá y el día de hoy les presentaré la sustentación de mi anteproyecto, llamado Principales causas en torno al maltrato intrafamiliar a raíz de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Tunja durante los años 2019 y 2020. Su título en inglés, Main Cause Around Intrafamily About as a Root of the COVID-19 Pandemic in the City of Tunja during the years 2019-2020, bajo la línea de Desarrollo Humano, Jurídico, Social y Sostenible. Bueno, descripción y formulación del problema. El confinamiento provocado en el contexto de la pandemia por COVID-19 nos ha producido grandes cambios en torno a lo social, a lo familiar y a lo laboral. De esta forma, las familias han visto en la obligación de adoptar nuevos modos de convivencia. De tal forma, también se han presentado nuevos modos de violencia en los hogares. Y a su vez, este significó un aumento considerable en las tasas de violencia en aquellas familias que anteriormente presentan este tipo de violencia. Dichas situaciones se están presentando tanto en relaciones de pareja como también en relaciones de niños, adolescentes y adultos mayores. Esto según lo que nos dice nuestro autor Montero Medina en el año 2020. Por otra parte, al respecto, Jordi, experta en la Organización Mundial de la Nación, dice que las denuncias están aumentando en casi todos los países. Por su parte, la Agencia de Salud Sexual y Reproductiva de las Naciones Unidas se calcula alrededor que el confinamiento continúa. En los próximos 6 meses se producirán otros 31 millones de casos de violencia doméstica en el mundo. En relación a la violencia intrafamiliar, en niños y adolescentes se han registrado casos en diversos tipos de violencia, tales como la física, la sexual y la emocional. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2020, afirmó que cientos de millones de niños han recibido amenazas afectando su seguridad y bienestar emocional. Los cuidadores directos, al estar sometidos a niveles de tanto estrés por su situación económico-laboral, toman acciones que afectan no solo la integridad psicosocial del menor, sino su integridad física. También, según la ONU, especifica que en la cuarentena los niños y niñas corren mayor riesgo de sufrir violencia y explotación y problemas de salud mental. Finalmente, según la organización no gubernamental World Vision, se estima que cerca de 85 millones de niños y niñas podrán sufrir violencia física, emocional y sexual en los próximos 3 meses. Eso también es una información que nos proporciona Montero Medina. Adicionalmente, en nuestro Código Penal colombiano, en su artículo 229, expresa que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya un delito sancionado, con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Por otra parte, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia expresa que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, así como también la alimentación equilibrada, el derecho a un nombre y también a la nacionalidad. Así también el tener una familia y nunca ser separado de ella. El cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, económica y trabajo riesgosos. De esta forma, la violencia intrafamiliar en la ciudad de Tunja, desde el mes de enero hasta el mes de agosto de 2020, se reflejó que mayormente las personas más afectadas son las mujeres. De esta forma, los índices presentan que más del 80% de las víctimas son mujeres, niños y niñas. Sin embargo, cabe resaltar que también 151 hombres han sido violentados, lo cual ya una serie de factores, entre los cuales se encuentran. Primero tenemos el alcoholismo. Un gran número de casos se registra que un gran porcentaje de mujeres que son agredidas por sus compañeros sentimentales están bajo los efectos de alcohol o de sustancias estupefacientes. Por otra parte, tenemos el desempleo, la falta de recursos económicos en las familias, así como las condiciones adversas para el cuidado de sus integrantes, son determinantes en la violencia doméstica, tanto para las mujeres como para los menores y las personas mayores. Y por último, tenemos la pobreza. Este problema afecta a casi todas las personas en todas sus edades y también sin importar su condición social. El objetivo principal de este proyecto es identificar las principales causas originadas a raíz del COVID-19 en los diferentes tipos de violencia intrafamiliar en la ciudad de Tunja. Como objetivos secundarios tenemos, primero, determinar las consecuencias emocionales producto de la violencia intrafamiliar. Segundo, indagar acerca de los factores que motivan a la violencia intrafamiliar en contra de cada uno de los integrantes de la familia. Y tercero, evaluar las situaciones en las que se presente dicha violencia. En la justificación, bueno, la presente investigación se enfocará en estudiar las principales causas de violencia intrafamiliar en la ciudad de Tunja a raíz de la pandemia,
ya que debido a los recientes estudios, la pandemia ha influido en el comportamiento de las personas y por consiguiente ha causado un aumento significativo en los casos de violencia intrafamiliar. Según Ojeda, la ingesta de alcohol hace que se presenten situaciones difíciles al interior de los hogares, debido a que desde el 17 de marzo de 2020, cuando se iniciaron las medidas de contención, se han registrado 142 casos de violencia intrafamiliar. A través de las comisarías de familia, con equipos interdisciplinarios, se están salvaguardando los derechos de las personas en los hogares. Él expresa que no son solo problemas de parejas, sino también de adultos mayores, entre tíos y primos. Desde una perspectiva psicosocial, este incremento de violencia constituye un nuevo reto, por lo que el presente trabajo busca analizar algunas de sus implicaciones en el contexto actual. La violencia intrafamiliar es una de las expresiones de agresión que más afecta a la formación y educación del ser humano, tanto en la personalidad del individuo, ya sea niño, adolescente o adulto. Esto según nos lo indica Silvia Pavón y Milagros Santamaría. La violencia intrafamiliar es una problemática que está dentro de una organización social e inserta en un sistema de creencias culturales que dominan al ser en estilo de relación al igual que en modo. Esto según Wally en el año 2003. La violencia intrafamiliar no es solo un problema social, sino que actualmente se está convirtiendo en un problema de salud para los integrantes del sistema familiar. Así, el presente trabajo permitirá mostrar las principales causas de los distintos tipos de violencia intrafamiliar, esto con el fin de comprender dicha situación de la víctima, además de determinar las consecuencias emocionales producto de dicha violencia. Por otra parte, profundizar acerca de los factores que motivan este tipo de violencia en contra de cada uno de los integrantes de la familia. Y finalmente, evaluar las situaciones donde se presentan estos hechos con el fin de brindar una solución efectiva y rápida. Bueno, en nuestro marco teórico, la violencia es un fenómeno social el cual se presenta en todos los ámbitos de la vida humana. La violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país y también a nivel mundial. Este problema sigue siendo de interés durante la crisis sanitaria que se dio debido a la pandemia del COVID-19. En este sentido, se puede definir a la violencia como una problemática social, ya que se encuentra relacionada a los distintos conflictos y vínculos sociales. A partir de esto, se define la violencia intrafamiliar como una manifestación de violencia interpersonal, en la que se incluyen daños físicos, psicológicos o sexuales, provocados por un miembro de la familia hacia uno o más miembros de esta. Tomando en cuenta que la familia se consigue como un conjunto de personas que comparten vínculos de consanguinidad o convivencia y conforman el núcleo de la sociedad. Eso según lo expresa nuestro doctor Hernández Morales y Amores. De acuerdo con Cardin y Acti di Pasquale, Barboni, Flor y Barrio y Sabino, la crisis a partir del COVID-19 afecta a las mujeres muy relevantemente en la mayor carga en las tareas domésticas y en el cuidado de menores, en particular en el cierre de los colegios. Dadas las nuevas modalidades de enseñanza a distancia implementadas a partir de las medidas de aislamiento en los hogares, quienes se encuentran a cargo de los niños y niñas en edad escolar han tenido que, por ende, dedicar muchas más horas de estudio a los niños, a realizar sus tareas. En relación con esto, el inicio de la pandemia ha incrementado la violencia en contra de la mujer. Según señala nuestro doctor Ruiz y Pastor, la crisis y las emergencias en las épocas de disturbo se han relacionado con un aumento de violencia interpersonal, incluida la violencia hacia las mujeres. Asimismo, es imposible afirmar que la violencia intrafamiliar se caracteriza por aquellas relaciones agresivas y violentas que se generan en los distintos vínculos familiares. Estos tipos de relaciones pueden presentarse entre cualquiera de los miembros que conforman una familia. Este tipo de violencia incluye maltrato físico, psicológico y verbal. En este orden de ideas se puede decir que en este tiempo se han agudizado los problemas de violencia doméstica, ya que al ser desplazadas las mujeres del mercado laboral, su probabilidad de sufrir violencia de género en sus hogares se ha incrementado de forma considerable. Además, según la ONU, la probabilidad de sufrir violencia de género es más alta, con un 28%, cuando la pareja está en casa o se encuentra desempleada. Según Barbón Pérez, las tensiones en el hogar se acrecientan y las medidas de restricción que frenan el COVID-19 limitan a que las mujeres puedan huir de su agresor. La presión de cumplir con las actividades del hogar, con su trabajo y ahora con la educación de los hijos, todo ello en un ambiente de riesgo, causa profundos daños psicológicos, físicos y emocionales. Solo durante el mes de marzo y abril, el servicio de emergencia recibió alrededor de 7.000 llamadas por casos de alerta de violencia intrafamiliar, en los cuales la víctima por lo general era la mujer. Entre marzo y abril se recibió cerca de 6.819 llamadas de alerta por posibles casos de violencia de género. Al día, 235 mujeres llaman por ser víctimas de violencia intrafamiliar en sus hogares y en promedio cada hora se reciben 14 llamadas.
Esto según los datos que nos proporciona Lucero. Por ende, las tensiones en el hogar se acrecientan y las medidas de restricción que ofrece el COVID-19 limitan a que las mujeres puedan huir de su agresor. La presión de cumplir con las actividades del hogar, con su trabajo y ahora con la educación de los hijos, todo es un ambiente de causa daños psicológicos y emocionales. Pese a este problema, en algunos países de Europa se han generado recursos de afrontamiento y apoyo para las mujeres que están sufriendo violencia de género en esta situación de permanencia domiciliaria, derivado del estado de alarma del COVID-19, que van desde servicios de asistencia integral hasta puntos de atención psicológica, guías de actuación, lugares de refugio, campañas informativas, entre otros. Entre otros países están desarrollando este tipo de acciones con incipiente. Eso según el Ministerio de Igualdad. Ahora bien, en nuestro marco legal incluimos varios artículos de la Constitución Política. Primero tenemos el artículo número 1, el cual expresa que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la seguridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Por segundo, tenemos el artículo segundo de la Constitución, el cual nos manifiesta que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacia de derechos inalienables de la persona y, por consecuencia, ampara a la familia como institución básica de la sociedad, es decir, el núcleo principal de la sociedad es la familia. Entonces, tenemos el artículo 42, que nos dice que, como lo dije anteriormente, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformar. El Estado y la sociedad les garantizan la protección integral a la familia. Tenemos leyes. Tenemos la ley 294 del 96, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia familiar. Tenemos la ley 599 del 2000, por la cual se expide el Código Penal. También tenemos la ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. La ley 882 de 2004, por la cual se modifica el artículo 229 de la ley 599 de 2000. La ley 1098 del 2006, en la cual se instaura el Código de Infancia y Adolescencia. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, donde prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. Por último, tenemos la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. También se reforman los códigos de procedimiento penal, la Ley 294 y 96 y se dictan otras disposiciones. Bueno, la metodología de este trabajo es el enfoque es de cualitativo, el cual tiene como objetivo proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Esto según Taylor y Potvin. Por último, esta investigación es de tipo descriptivo, la cual busca especificar las propiedades, las características, los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis riguroso. Es decir, únicamente pretenden recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o valores a los que se refieren. Su objetivo no es indicar relación como es. Aquí la biografía en la que me sustenté para realizar mi proyecto. Muchas gracias.